Ahora en ese computador. Listo. Entonces damos inicio al módulo de primeros auxilios y quiero presentarme de nuevo porque yo les mandé un video, pero en ese video me veo con la bata, el tapabocas y el gorro. Este soy yo. ¿Me logran ver? ¿Sí me logran ver? Sí, profe. Ah, listo. Bueno, mi nombre es Eduardo Andrés Ramírez Cárdenas, tengo 25 años de edad, soy auxiliar de enfermería de la Escuela de Enfermería de Cúcuta, soy bacteriólogo de la Universidad de Santander y voy a ser el encargado de darles la asignatura de primeros auxilios en seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Entonces, como el nombre del programa lo indica, los primeros auxilios es una etapa importante en la seguridad y la salud del trabajo, ¿no? Es obvio. Geraldine Macías está uniéndose. Entonces, en el módulo, ¿en qué nos vamos a encargar ver? Vamos a empezar a ver todas como es virtual, vamos a empezar a ver toda la parte teórica de en qué consiste los posibles hechos que sucedan en una etapa de riesgo, en una etapa de desastre y que podemos atender para prestar los primeros auxilios, que como su nombre lo indica, es la primera atención que se le da a una persona cuando éste está en riesgo o sufrió algún accidente, ¿sí? Entonces, ¿cómo se van a desarrollar las clases? Vamos a ir viendo el contenido que tengo programado, vamos a ir viendo videos, vamos haciendo actividades y finalizando, envío el taller, envío la guía y la realizan y hasta el próximo sábado tienen para enviármela al correo. ¿Listo? Geraldine Macías, no me escucha. Pero te digo que la guía la recogía en la próxima clase o un día antes. Tienen el transcurso de la semana para enviarme la guía. ¿Sí? Me la pueden enviar por el correo electrónico o por WhatsApp y yo se las recibo, ¿listo? Vamos a ver acá bien, ¿listo? ¿Pueden ver la pantalla? ¿Ustedes logran ver pantalla? No, ¿no? ¿Ya logran ver la pantalla? Por favor, Sí, me señor. indican si logran ver la pantalla. Bueno, gracias, Wilmer. Bueno, entonces, volvamos al tema de quién va a participar. Las clases tienen que ser participativas. Cuando estamos estudiando, no podemos solamente escuchar y dar por sentado que aprendimos todo. Vamos a adquirir un título, el cual necesita aprender cosas muy importantes, porque aquí vamos a aprender desde cómo se maneja una herida, cómo se maneja una fractura, cómo se manejan las etapas en un accidente y lo vamos a pasar por omiso, porque eso es falso que uno va a aprender escuchando luego una clase. Lo que uno aprende, lo aprende ya interactuando en la clase. Entonces, habemos 9 personas. Hay una que me contesta, que es Gilmer. ¿Quién más me va a contestar? Eh, yo soy Eduardo Enrique Ramírez Cárdenas, soy auxiliar de enfermería, bacteriólogo de la Universidad de Santander y vamos a ver el módulo de primeros auxilios para la carrera de
seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Los primeros auxilios son una parte esencial en el desarrollo de esta actividad de la seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? ¿Por qué? La seguridad y salud en el trabajo, ¿en qué se basa? Se basa en prevenir todo riesgo, prevenir todo accidente, prevenir toda catástrofe que pueda ser, valga la redundancia, prevenible, ¿cierto? Entonces, al suceder uno de estos eventos, ¿qué sería lo primero que hay que hacer? Pues prestar los primeros auxilios. ¿Y qué son los primeros auxilios? Son todas aquellas medidas o acciones que realiza el auxiliador en el mismo lugar donde ha ocurrido el accidente, hasta la llegada del personal especializado. ¿Qué quiere decir esto? Es la primera atención, es la primera atención. No somos médicos, no somos enfermeros, no somos cualquier personal de la rama de la salud para brindarle una atención personalizada o una atención más directa al paciente. O en este caso el compañero de trabajo donde estemos laborando, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Vamos a brindarle todos aquellos actos o todas aquellas acciones que pueda ayudar a que esta persona no desencadene consecuencias por el accidente que sufrió, ¿sí? Un ejemplo, podemos tener una hemorragia causada por una herida, ¿sí? Por una lesión. ¿Y qué vamos a hacer para prestar los primeros auxilios? Detener la hemorragia. Esa sería nuestra acción como primer auxilio. Luego se desarrollaría la acción por la parte del personal asistencial, que sería ya cauterizar los vasos, eh, generar suturas o generar vendajes para ya permitir que esta lesión sane correctamente, ¿sí? Entonces, espero que haya quedado claro qué son los primeros auxilios. ¿Alguno tiene alguna duda de los que están? ¿Quieren preguntar? ¿No? Listo. Bueno, como le decía, los primeros auxilios no son tratamientos médicos, son acciones de emergencia para reducir los efectos de las lesiones y estabilizar el estado del accidentado. La importancia de los primeros auxilios es que son determinantes para el estado general y la posterior evolución del herido. ¿Qué quiere decir esto? Pues le vamos a ayudar a que éste no se complique y que cuando pueda ya salir de donde esté y de las condiciones en las que está, pues se pueda mejorar rápidamente. Y no hacer el caso contrario, que sería generándole otras lesiones y impidiendo que éste evolucione correctamente, ¿sí? Haciendo que éste se complique o que le causemos aún más daño del que podemos haberle estado ayudando. Un ejemplo que ponemos en esto, una persona que sufrió una persona que se incendió, ¿sí? Se prendió fuego. Muchas veces vemos en internet que las personas intentan sofocarla con un trapo, ¿sí? Y esa no sería la idea correcta. O sea, la idea correcta sí es sofocar el fuego, pero el trapo tendría que estar húmedo para que el fuego se pueda apagar. Si le ponemos un trapo seco, entonces, ¿qué vamos a hacer? Alimentar que el fuego tenga combustible y se prenda aún más. Entonces, en eso se basan los primeros auxilios, generar bienestar e impedir complicaciones. ¿Cuál es el objetivo? Evitar la muerte, claro, es obvio, impedir que se agrave las lesiones, aliviar el dolor, evitar infecciones o lesiones secundarias y ayudar y facilitar la recuperación del lesionado. Aparte de esto, ¿a qué ayudamos? A que cuando lleguen los organismos de socorro, ¿sí? Los organismos de emergencia, en este caso, ¿cuáles serían? La Cruz Roja, la Defensa Civil, los bomberos, la policía, todos ellos puedan generar una mejor evacuación o más ágil evacuación para pues permitir que el accidente o la catástrofe el desarrollo sea mucho más rápido. Consideraciones que debe tener en cuenta el socorrista. Hay algo muy importante que vamos a ver en la siguiente clase, es cuáles son los tipos de socorrista que hay en una empresa, ¿sí?
prestar los primeros auxilios, hay que saber que en una empresa debe haber un equipo encargado de prestar estos. No significa que cuando sucede alguno de estos eventos, una persona X dice, ah, yo voy a prestar los primeros auxilios. No, en una empresa que está organizada debe constituirse un equipo que permita reaccionar en el momento de estas eventualidades. ¿Sí? Entonces, estos equipos están conformados de 5, 6, 7 personas de acuerdo a la amplitud de la empresa. Por ejemplo, 100 personas, una empresa de 100 personas, una empresa de 20 personas, una empresa de 5 personas, pues no va a tener la misma cantidad de socorristas, ¿sí? En una empresa de 20 personas, 4 o 5 se encargarán de prestar los primeros auxilios. En una empresa de 100 personas, un equipo de 20 personas podría encargarse de prestar esos primeros auxilios. Ahora, en estos equipos se dividen en, en acciones, ¿sí? Entonces, sí, en acciones, para que se desarrollen todas en diferente momento, ¿sí? Entonces, una persona podría estar encargada de comunicarse con los servicios de emergencia, las otras de prestar los primeros auxilios, las otras de generar señalización, las otras de evacuación, y etcétera, 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 que vamos a ir viendo en la próxima clase, ¿sí? Entonces, consideraciones que debe tener en cuenta el socorrista. ¿Quién es el socorrista? Pues el que está encargado, parte del equipo. Conocimientos básicos, observar la situación antes de actuar, tranquilizar, tranquilidad y rapidez, actuación rápida pero serena, dominando la situación y evitando el pánico. Entonces, no, por eso debe conformarse un equipo que esté previamente capacitado para evitar que una persona que no controle ninguna de estas situaciones, que no tiene conocimientos, que se asusta ante la situación del evento que está sucediendo, pues vaya a generar otras complicaciones en nuestros pacientes. Un momento, voy a mirar aquí quién. Listo. Vamos a ver si ahorita se conectan otros dos. Bueno, entonces, consideraciones que debe tener en cuenta el socorrista. Seguimos. No mover al accidentado sin saber antes lo que tiene. Examinar bien al herido sin tocarlo innecesariamente y no hacer más de lo que sea indispensable. Un ejemplo claro está aquí en la imagen. ¿Qué sucedió? Posiblemente un accidente en su motocicleta y este quedó arrojado en el suelo, ¿sí? ¿Por qué no debemos moverlo? Porque si el paciente o la persona me, tuvo alguna lesión, ya sea en su parte ósea, en sus huesos, una fractura o una lesión en sus órganos vitales, al moverlo, pues vamos a complicar esas lesiones y vamos a generar la consecuencia más grave, que es la muerte, ¿sí? Por ejemplo, una costilla se fracturó y perforó los pulmones o perforó parte del corazón. Al moverlo, vamos a hacer que o perfore más o rasgue o complique aún peor al paciente, daño también otro órgano vital y pues este va a morir fácilmente por estarlo ayudando, ¿sí? Por estarlo ayudando erróneamente. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando un accidente sucede? Primero, guardar la calma, tener unos conocimientos previos y no mover al paciente. ¿Qué debemos hacer? Asegurar la zona es lo indispensable. Si ven algo importante en esta imagen, es que las personas que están atendiendo al sujeto que está en el suelo se pusieron chalecos reflectivos, ¿sí? Y colocaron el cono o el triangulito que les permite
que les permite señalizarle a cualquier persona que venga en esa carretera de que sucedió algo o de que están ahí, de que están detenidos y que necesitan que los esquiven, ¿sí? Muchos accidentes, por ejemplo, en vías importantes suceden cuando no hay señalización ni visualización de las personas que están detenidas, porque los otros vienen confiados de que la carretera está libre o de que en la carretera pueden seguir su camino correctamente y no se percatan de que alguien se ha detenido y lo que sucede es que terminan de, de accidentar al que ya está accidentado y al que está sano ayudándolo, ¿sí? Entonces, estas son las indicaciones necesarias. Vamos a asegurar la zona. ¿Cómo la aseguramos? Utilizando los chalecos. Algunas situaciones de emergencia comportan un alto riesgo vital. Son aquellas en que se puede... ¿Sí se escucha? Sí se escucha, pero como muy bajito. Se escucha muy bajito. Muy bajito. ¿Cómo lo ponemos? A ver. La circulación de la sangre. En estos casos, las personas más próximas tienen que actuar de inmediato para garantizar que estas funciones continúen aunque... ¿Ahí sí se escucha? Sí, se escucha bastante. Sí, señor. Listo, ya lo vuelvo a colocar. Sí, ya se escucha mucho mejor. Algunas situaciones de emergencia comportan un alto riesgo vital. Son aquellas en que se puede detener la respiración o la circulación de la sangre. En estos casos, las personas más próximas tienen que actuar... Esperen un momento para ver si les puedo compartir el audio desde el computador. Actuar de inmediato para garantizar que estas funciones continúen aunque la persona esté inconsciente. Para poder dar soporte vital. Ahí sí suena, por favor. No, se perdió el audio, no se escucha. No se escucha. Ahí, ahí sí se No, nada, escucha. no se escucha. ¿Nada? No, no, no se escucha. No se oye nada. Dios. Y ahorita sí se escuchaba, ¿verdad? Ahí se escucha. Nada, profe, No, nada. no se escucha. En que se puede detener la respiración o la circulación de la... Ahí se escucha. Algunas situaciones de emergencia comportan un alto Ahí riesgo. se escucha Son perfectamente. aquellas en que se puede detener la Listo. respiración o la Sí, ahí se circulación de la escucha mejor. sangre. En estos casos, las personas más próximas tienen que actuar de inmediato para garantizar que estas funciones continúen aunque la persona esté inconsciente. Para poder dar soporte vital básico es esencial conocer bien el proceso. Así que si hay alguna maniobra que no se domina, es mejor pedir ayuda directamente. Para saber qué pasos hay que seguir ante una persona en situación de emergencia, existe un protocolo de actuación.
Ante todo, se asegura que el lugar de los hechos no sea peligroso ni para quien da auxilio, ni para la persona afectada, ni para terceros. A continuación, se valora el estado de conciencia de la víctima. Para hacerlo, se la estimula hablándole y sacudiéndole los hombros con cuidado. Si la persona responde, aunque parezca confundida, está consciente. Por lo tanto, se le pregunta qué ha pasado y después se mira si hay lesiones que podrían empeorar su estado. No se moverá de sitio si no es imprescindible. Si es necesario, se llama al 112. Si no recibís ninguna respuesta, quiere decir que la persona está inconsciente. En este caso, se grita para pedir auxilio. Mientras, se tiene que abrir la vía aérea para poder comprobar si respira y no dejar a la víctima sola. Para abrir la vía aérea, se tiende a la persona inconsciente boca arriba sobre una superficie dura y plana. El cuerpo tiene que estar recto y los brazos estirados. El reanimador se arrodilla a la altura de los hombros, le aguanta la cabeza por la frente y le eleva la barbilla empujando el mentón con 2 dedos. Si se ve algún objeto que pueda obstruir la respiración y es fácil de extraer, se saca, no se busca más a fondo. Para comprobar la respiración, se mira si el tórax se eleva y se acerca la mejilla a la boca. Se comprueba si se nota el aliento y se escucha si respira, durante no más de 10 segundos. Si vemos que la persona respira, se coloca en la posición lateral de seguridad siempre que se pueda. De esta manera se evita que alguien que está inconsciente se atragante o aspire el propio vómito. Para colocar a alguien en posición lateral de seguridad, hace falta arrodillarse a su lado y sacarle las gafas o los objetos grandes que lleve en los bolsillos. Se le estiran las piernas y se le pone el brazo más próximo en ángulo recto con el cuerpo. Se le dobla el codo y se le coloca la palma de la mano mirando hacia arriba. El dorso de la otra mano se le pone en la mejilla contraria y se mantiene en esta posición. Con la mano que queda libre se coge la rodilla de la pierna más alejada y se levanta hasta apoyar toda la planta del pie en el suelo. Manteniendo la posición, se le estira la pierna por encima de la otra, girando todo el cuerpo hacia este lado. La pierna doblada se flexiona en ángulo recto para impedir que el cuerpo se desplace rodando. Para mantener las vías respiratorias abiertas, se inclina la cabeza hacia atrás y se mantiene con la mano que hay debajo de la mejilla. Si todavía no se ha hecho, se llama al 112 y mientras se espera la llegada de la asistencia médica, se vigila si continúa respirando. Si la víctima se queda en esta posición más de media hora, se gira sobre la espalda y se coloca sobre el lado opuesto. Y ahora volvemos al protocolo de actuación. Si acabamos de ver qué hay que hacer cuando la persona respira, ahora veremos cómo proceder cuando no respira normalmente. En este caso, hace falta que alguien alerte al 112 y deje claro que se trata de una víctima inconsciente y que no respira. Si no hay nadie más, llama a uno mismo, aunque ahora se deje sola a la víctima. Después se empieza la reanimación para mantener en activo tanto la respiración como la circulación de la sangre. La reanimación cardiopulmonar en el adulto empieza por las compresiones torácicas. Se coloca el talón de una mano en el centro del pecho y el talón de la otra mano encima de la primera. Se entrecruzan los dedos para no presionar las costillas, teniendo cuidado de no aplicar presión ni en la parte superior del abdomen ni en el extremo inferior del esternón. Se estiran los brazos sin flexionar los codos, procurando que los hombros queden encima del pecho de la víctima. Se comprime el esternón de 3,5 a 5 centímetros de profundidad. Después de cada compresión, se libera la presión del tórax sin perder el contacto entre las manos y el cuerpo. Y se repite este movimiento 30 veces a un ritmo de unos 100 golpes por minuto, intentando poner el mismo énfasis tanto en las compresiones como en las descompresiones. Después de 30 compresiones torácicas, se pasa a la respiración artificial. Se vuelve a abrir la vía aérea y con la mano que aguanta la frente se pinza bien la nariz de la víctima. Se le mantiene la barbilla arriba para que se abra la boca. Se inspira aire y con los labios se sella la boca de la víctima. En casos especiales, la respiración artificial podrá ser de boca-nariz o de boca-estoma. Se insufla aire a un ritmo constante durante 1 segundo mientras se mira si se eleva el pecho. Si el aire no entra en los pulmones, asegúrese de que se están abriendo bien las vías respiratorias. Si aún continúa el problema, se mira la boca y se extraen los posibles cuerpos extraños si son accesibles. Manteniendo la posición de la cabeza de la víctima, se retira la boca y se despinza la nariz para dejar salir el aire. Se tiene que ver cómo el tórax desciende. Para
Para continuar con la reanimación, se hace otra insuflación y se continúan haciendo secuencias de 30 compresiones y 2 ventilaciones hasta que llegue la ayuda médica o hasta que la persona recupere la respiración espontánea. Si no se puede o no se quiere hacer ventilaciones, se hacen solo compresiones torácicas, 100 por minuto. Solo para acabar os explicaremos algunas excepciones en las que esta maniobra tiene alguna variación. En lactantes y niños, antes de las compresiones torácicas, se recomienda hacer 5 respiraciones. Si no hay respuesta, se pasa a las compresiones. Si estamos solos, haremos 1 minuto de reanimación antes de pedir ayuda. Para hacer las compresiones a un lactante se utiliza la punta de los 2 dedos. Se presiona el centro del tórax evitando tocar el extremo del esternón, las costillas o el abdomen. En los niños a partir de 1 año, la compresión se hace con la base de la mano sobre el tórax y solo si el niño es mayor se hace como en un adulto. De todos modos, si no sabemos hacerlo, aplicaremos el protocolo del adulto adecuando la respiración y la fuerza de las compresiones al tamaño del niño. El protocolo de actuación ante una emergencia es siempre el mismo. Se asegura la zona para prevenir riesgos. Se comprueba si la víctima está consciente. Si está consciente, se actúa según qué le haya pasado y si hace falta se pide ayuda. Si está inconsciente, se grita para pedir ayuda. Después se le abren las vías aéreas. Se comprueba si respira con normalidad. Si respira bien, se coloca en posición lateral de seguridad. Si no respira, hay que asegurarse que se ha alertado al 112 antes de empezar con las maniobras de reanimación, que se mantendrán mientras no llega la ayuda. Uno de los casos donde se puede llevar a cabo el soporte vital básico es ante un atragantamiento u obstrucción de la vía aérea. Ello suele pasar en situaciones tan habituales como en una comida o en un juego infantil, cuando pequeños objetos o alimentos entran en las vías respiratorias. Ante este caso, es primordial ver si la persona tose o puede hablar, es decir, ver si hay un mínimo paso de aire. En caso de que así sea, hay que animar y favorecer a que continúe tosiendo para que la obstrucción desaparezca por sí sola. Es muy importante no dar golpes en la espalda de la persona que está de pie, porque podrían mover el cuerpo extraño y obstruir del todo las vías respiratorias. Si la víctima no puede toser ni hablar, la obstrucción es completa. En este caso, la víctima puede hacer el gesto reflejo de llevarse las manos al cuello. Si en poco tiempo no recupera la respiración, la víctima caerá inconsciente al suelo. Si la víctima no tose, hay que actuar de inmediato y gritar para pedir ayuda. Después, desde un lado y un poco detrás de ella, se le sostiene el pecho con una mano y se la ayuda a inclinarse hacia adelante. Con la otra mano se dan hasta 5 palmadas fuertes en la espalda entre las escápulas, o menos golpes si el objeto se expulsa antes. Se revisa la boca y se retira cualquier estorbo que se vea. Si la obstrucción perdura, se hacen las compresiones abdominales. Se rodea a la víctima desde atrás. Se cierra una mano en forma de puño y se coloca el nudillo del pulgar 4 dedos por encima. Se alternan las 2 maniobras, 5 palmadas. ¿Está subiendo eso? Sí, se está subiendo eso. Entonces, para pene. Bueno, listo. Entonces, en el video vimos cómo se realizaba el soporte vital básico. ¿Lo alcanzaron a ver? ¿Alcanzaron a ver la parte importante de las compresiones en el pecho y las respiraciones en la boca? Sí, profe. Listo. Entonces, como lo decían ahí, la parte importante del soporte vital básico es que el corazón lata para que bombee la sangre hacia los pulmones y que cuando soplamos, hacemos las ventilaciones por la boca, entre oxígeno al pulmón y este vuelva a salir por la sangre y siga circulando por el resto del cuerpo, llegando al cerebro. ¿Sí? Lo importante que nosotros necesitamos en el cuerpo para sobrevivir es alimentarnos y respirar, ¿cierto? Entonces, si no respiramos, no tenemos oxígeno. Y si no tenemos oxígeno, pues nos morimos fácilmente. Entonces, ese es el soporte, brindar una oxigenación a través de la sangre artificialmente.
¿Cómo? Haciendo compresiones al corazón para que bombee sangre oxigenada a los pulmones, da sangre a los pulmones para que se oxigene con las respiraciones que le damos y este llega al resto del cuerpo. Ese es el soporte vital básico. El procedimiento, bueno, ya ahorita lo seguimos explicando. Entonces, como lo mostraba el video, hay una posición de seguridad que es importante. ¿Alguna vez la habían visto? Esta. Bueno, ¿qué función tiene esto? Primero, evitar que nos rodemos si estamos, por ejemplo, en una colina, en una montaña, en una pendiente, como lo quieran llamar, evitar que salgamos rodando y pues nos ocasionemos más daño. Y también prevenir que si por el accidente o por la situación que se presentó tengamos vómito, nos atragantemos con el mismo vómito, ¿sí? Si estamos así, el vómito lo podemos expulsar fácilmente hacia un ladito y no nos va a obstruir la vía aérea. Bueno, evaluación de la conciencia. Para saber si un accidentado está consciente, le preguntamos qué le ha pasado. Si, si contesta, descartaremos la asistencia de un paro respiratorio. Es obviamente cierto, ¿no? Pues si el paciente nos responde, pues obviamente respira y le late el corazón, ¿cierto? Entonces, pues obviamente no vamos a necesitar la maniobra. Si el paciente no contesta, se puede estimular mediante un pellizco para observar las reacciones, gemidos, aperturas de los ojos y movimientos de la cabeza. Un movimiento fácil para evaluar si la persona está consciente es que con la punta de los dedos, ¿sí me alcanzan a ver? Con la punta de los dedos no, con los nudillos de la mano, de los dedos, perdón, hagamos una presión fuerte en el pecho del paciente, de la persona. Le hacemos este movimiento. Eso es un reflejo que sí o sí va a reaccionar si la persona aún está consciente, ¿sí? Si no, pues es obvio que necesita la reanimación cardiopulmonar. Bueno, Profesor, y para ver si una persona está consciente, bueno, yo no sé, yo una vez estuve en un curso de eso y uno lo primero que le pregunta es cómo se llama, cuál es su nombre. ese sería el orientamiento, ¿sí? Hay dos clases de situaciones, el consciente y la orientación, ¿sí? Si el que está consciente es que está despierto, puede generar movimientos, ¿sí? Sigue con vida. Ese sería el estado consciente. El estado orientado es ya saber si sabe cómo se llama, si sabe dónde está, si sabe qué sucedió, ¿sí? Todas las preguntas que usted me acaba de decir. Ese es el estado orientado. ¿Para qué nos sirve esto? Ahí fácilmente evaluamos la magnitud del evento que pasó, ¿cierto? De la magnitud del accidente. Si la persona no está orientada, pues sabemos que hubo algún golpe o alguna situación de aturdimiento en la parte cerebral que le causó esta desorientación. Si la persona está consciente, generalmente debe estar orientado, ¿sí? O no, puede estar en conjunto, puede estar consciente y desorientado, pero también puede estar consciente y orientado, ¿sí? Esas serían las dos diferencias. Una parte importante cuando vamos a atender a alguien es mantener una distancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones se ha visto que cuando se va a atender a alguien después de algún accidente, y queremos llamar la atención de esa persona para que sepa que estamos ahí, esa persona reacciona muy bruscamente y pues puede ocasionarnos daño, ¿sí? Hay gente que reacciona mandando un puño, mandando una patada, mandando una mordida o agarrando algo que tenga en la mano y golpeando por la misma situación que sucedió, ¿cierto? Le causa una conmoción y pues no sabe qué está sucediendo. Entonces, en este tipo de casos, lo primero que debemos hacer, si la persona está inconsciente y queremos llegar a auxiliarla, sería llamarla desde una distancia de que esté usted de pie,
y la persona pues está en el suelo y la podemos mover con el pie. Sí, no como un objeto simplemente, sino haciéndole una presión. Oiga, oiga, ¿está consciente? Oiga, oiga, ¿está consciente? ¿Sí? Así podríamos saber si la persona está inconsciente o no está consciente y prevenimos que no vayan a causar algún daño. Otra parte importante en esta sesión de abrir las vías aéreas es que si algún objeto está impidiendo que el aire fluya por las vías aéreas, no debemos sacarlo de una vez. ¿Por qué? Muchos accidentes generan ataques o problemas neuronales que podrían desencadenar en una epilepsia. Ustedes saben que cuando sucede una epilepsia, muchas veces la quijada se cierra y se mantiene rígida hasta el momento que pase el ataque, ¿cierto? ¿Y qué pasa si esa persona está inconsciente? Queremos ayudarle a sacarle ese objeto que está impidiendo que pase el aire y metemos nuestros dedos y le da el ataque de epilepsia. ¿Qué creen que sucedería? Nos quitaría un dedo, digamos, nos Nos mordería. quitaría un dedo, ¿cierto? Facilito. Bueno, ahí ¿Cómo? tengo una pregunta, una duda. Dime. Cuando, por ejemplo, les pasa eso, cuando les da un ataque de epilepsia, por lo general tienden a hincharse la lengua o a morder la lengua. Ajá. ¿Qué pasa? O sea, lo más, o sea, ahí sería tratar de abrirle la boca, pero igual, si la lengua la Tampoco. tiene Sí, sí, hinchada. si la persona se mordió la lengua, pues ahí va a estar mordida hasta que se pase el ataque, ¿sí? Porque no debemos tratar de abrir la boca porque suceden muchos casos de fracturas en la mandíbula por la fuerza que ejerce el mismo paciente de cerrar la boca y la fuerza que uno ejerce por intentar abrir la boca se pueden fracturar las uniones de la quijada, causar problemas para él luego y también usted quitarse un dedo, ¿sí? Quitarse hasta una uña o parte de dos dedos, ¿sí? Causarse más daño del que podría usted ayudarle a él. Y aparte, pensemos esto, si el paciente está atragantado o si el paciente está sufriendo un ataque, tiene la mandíbula cerrada, la intentamos abrir, nos muerde y nos quita un dedo, ¿qué, qué daño le causamos al paciente? O sea, aparte de que quedamos nosotros con una amputación de un dedo, ¿qué daño le vamos a dar al paciente? Termina ahogándose más rápido. Termina ahogándose más rápido porque ahora, o si tenía algo atragantándose, ahora tiene dos, ¿sí? Porque ahora tiene un dedo. Y sin saberse si el dedo lo metió completo, ahora tiene un dedo completo en la boca, ¿sí? Entonces, hacemos menos por arreglar el problema. Entonces, cuál es la actuación? Si el paciente está medio inconsciente, todavía genera movimientos, podemos sacar rápidamente este objeto, ¿sí? Pero si el paciente está inconsciente, es mejor que no debemos sacar nada de lo que esté ahí hasta el momento, hasta el momento en el que pueda pasar algún ataque epiléptico. O sea, si el paciente está sufriendo algún ataque epiléptico, no debemos sacar nada, ¿sí? Si el paciente lo vemos que no reacciona por ningún motivo, sí podemos rápidamente sacarlo, pero con la premisa de que podemos sufrir nosotros esta complicación, ¿sí? ¿Cómo vamos a abrir las vías respiratorias? Las vías respiratorias fácilmente se abren inclinando la cabeza hacia atrás. ¿Por qué? Dirán, si yo estoy así sentado, tengo la cabeza derecha al frente, yo tengo mis vías respiratorias abiertas. Pero si las pongo así, si alinea todas las vías nasales y la vía oral, se alinea con mi tráquea, con mi laringe, con mi faringe, y se dirigen directamente hacia mis pulmones para que pueda entrar fácilmente el aire, ¿sí? Normalmente nosotros nos acomodamos de esta manera porque nosotros tenemos la capacidad motora, neurológica que nos maneja automáticamente la respiración y todo esto. Pero cuando estamos inconscientes, esa capacidad se pierde. Entonces, todo esto se cierra y para abrirlo tenemos que inclinarlo hacia atrás. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Después de la
coloca en posición lateral de seguridad y cuando recupere la conciencia se controla su estado. Si son convulsiones febriles, hay que bajar la temperatura en agua tibia, no fría. Las convulsiones son contracciones involuntarias y repetitivas de los músculos. Las causas pueden ser varias: bajada de azúcar, lesiones cerebrales, algunas enfermedades como la epilepsia o la ingestión de ciertos tóxicos. En niños, la causa puede ser la fiebre. Estos ataques son repentinos y alarmantes y alteran el estado de conciencia de la persona que convulsiona. Durante un ataque con convulsiones, lo principal es evitar que la persona que lo sufre se haga daño. Es recomendable recordar o anotar la hora en la que empieza el ataque. Si se prevé la pérdida de conciencia, se intenta suavizar la caída. Cuando la persona está en el suelo, se desaloja el espacio de alrededor de objetos peligrosos y de testigos. No se la tiene que mover, salvo peligro inminente. Si es posible, se protege la cabeza de la víctima con alguna cosa blanda y se le afloja la ropa en torno al cuello para procurar asegurar la respiración. No hay que retener a la víctima ni ponerle nada en la boca en ningún momento. Después de la crisis, se abre la vía aérea y se comprueba la respiración. Si respira, se coloca en la posición lateral de seguridad y mientras se recupera, se anota la duración del ataque y se permanece a su lado. Cuando los niños de hasta 5 años tienen fiebre alta, pueden sufrir convulsiones. Son las llamadas convulsiones febriles, que se tratan igual que en los adultos. La diferencia es que una vez pasada la crisis hay que seguir con los primeros auxilios. Después de las convulsiones febriles, hay que prevenir el aumento de temperatura corporal y, si se puede, rebajarla. Se moja al niño con paños, mojados con agua tibia y no fría, ya que la fría podría empeorar la situación. Si el pediatra le ha asignado algún tratamiento, hay que continuar administrándoselo. En algunos casos, después de una crisis con convulsiones, habrá que llamar al 112. Estas situaciones son las siguientes: cuando la víctima queda inconsciente más de 10 minutos. Si después de 5 minutos las convulsiones no se detienen. Cuando es la primera crisis que sufre la persona o ya ha tenido varias el mismo día. Si la víctima no sabe por qué razón ha podido sufrir el ataque. Y siempre que hayan sido convulsiones no febriles en un niño. Ante un ataque de convulsiones, es importante anotar los tiempos de duración para saber si hay que llamar al 112. Si se presencia la caída, se intenta suavizar y se despeja el espacio del entorno. Si se puede, se protege la cabeza y se aflojan las piezas de alrededor del cuello. Después del ataque, se coloca en posición lateral de seguridad y cuando recupere la conciencia, se controla su estado. Si son convulsiones febriles, hay que bajar la temperatura en agua tibia, no fría. Hello. Hello. Dígame. ¿Ah? Bueno, continuamos. Muchachos, les voy a enviar el link de asistencia para que por favor se vayan registrando. Chat, chat. Por favor, se van registrando en el link que les envié por el chat. Por favor.
¿Listo? Entonces continuamos con la clase. Quedamos en la posición de seguridad, ¿no? Listo. Entonces, una vez puesto la posición de seguridad, una vez abierto las vías, ¿dónde quedamos? Una vez abierto las vías respiratorias, vamos a comprobar si existe circulación, si existe latidos. Primero, entonces, ¿cómo haremos esto? Podemos fácilmente colocar nuestro oído cerca del pecho para sentir o oír los latidos y también sentir el latido, o también pulsando las arterias esenciales para ver si hay algún pulso, ¿sí? Recuerden que las arterias son las que bombean con mayor parte, con mayor fuerza la sangre. Entonces, con estas son las que podemos verificar que existe pulso. ¿Listo? Mirando aquí que le podemos explicar. Bueno, eso es importante. Al momento de hacer las dos respiraciones, es importante visualizar, como lo muestra acá, que el tórax, ¿sí? La parte del pecho del paciente se está inflando. ¿Por qué? ¿Por qué será importante? Porque así se verifica que le está entrando aire a los pulmones y que no tiene Exactamente. ningún, porque, o sea, Ajá. no tiene ninguna, ¿cómo le digo yo? Ningún objeto que esté Que interfiriendo en el paso. obstaculizando el paso del aire. Exactamente, ¿sí? Entonces así verificamos que nuestro esfuerzo no es inválido como tal, lo que sí estamos haciéndole bien al paciente. Además, si no está pasando y estamos haciendo las respiraciones, ¿qué podemos estar haciendo? Empujando más y más y más y atorando más ese objeto que puede estar impidiendo el paso del aire. ¿Listo? Bueno, entonces, pasos de reanimación cardiopulmonar. Arrodíllese a un lado de la víctima a la altura del tórax y descubriendo el pecho, localice el sitio para las compresiones del tórax en la parte inferior del esternón a la altura de los pezones. Recuerden que, como podemos ver acá, Eh, Ahí tengo una duda. En ajá, caso de ser una mujer, debe ser en medio del pecho, ¿cierto? sí, ya lo explico. Es que estaba aquí ampliando un poquito el tórax. Bueno, el tórax o el pecho está compuesto ¿por qué? Es una cavidad, es una jaula o una caja que protege nuestros órganos vitales. ¿Cuáles son esos vitales? Nuestro corazón, nuestros pulmones, parte de nuestro hígado y parte de nuestro estómago, ¿cierto? Entonces, esta jaula está compuesta por varias costillas que encierran esta caja y al finalizar se unen en este hueso que lo llamamos como esternón. Ese esternón tiene la capacidad de no ser tan duro como lo es el resto de los huesos, o sea, como lo es un hueso de la pierna, como es un hueso de como lo es de una pierna o como lo es del brazo. Entonces, este hueso tiene la capacidad de flexionarse. Entonces, es por ello que las precompresiones se hacen a la altura del esternón. Y principalmente, ¿por qué? Pues porque ahí se encuentra el corazón, ¿cierto? Comúnmente nos dicen, es que el corazón está al lado izquierdo. Entonces debemos hacer las compresiones hacia el lado izquierdo, encima de las costillas. No, el corazón se encuentra en la parte central, una partecita del corazón finalizando se encuentra mirando hacia la parte izquierda, ¿sí? Mirando hacia la parte izquierda. No significa que nosotros tengamos el corazón en la parte izquierda de nuestro pecho. Está en el centro, ¿sí?
por eso las compresiones se hacen ahí. ¿Para qué? Para que se haga la presión en el corazón. Hombres y mujeres. No hay que tener como referencia siempre los pezones, ¿sí? Porque imagínense en el caso de una mujer que tenga el pecho muy grande, ¿qué va a suceder? Los pezones no van a estar a la misma altura del esternón, ¿cierto? O los senos estén por debajo de donde deben estar, o sea, están caídos, entonces no vamos a hacer las compresiones bajo el esternón, incluso en el estómago, ¿sí? O si es un adulto mayor no van a estar nunca en la posición del esternón. Incluso los hombres, o si la persona sufre obesidad, los pezones nunca van a estar siempre orientados hacia el esternón. Entonces, la manera más fácil de identificar la zona es tocar esta sesión donde termina el esternón, tratarlo con sus dedos y verificar que 3 o 4 dedos antes podemos colocar nuestra mano y hacer la presión. Entonces, miren que aquí termina, se toca ahí, que termina el hueso y ponemos nuestra mano 3 o 4 dedos antes de terminarlo y ahí podemos hacer las compresiones. ¿Sí me di a entender? Bueno, presumo que sí. Entonces, vuelvo y repito, no se hacen las compresiones en otro lado que no sea en el esternón. ¿Por qué? Porque como el esternón es flexible, permite el movimiento de la caja torácica, que es la caja rodeada por las costillas, permite que el corazón vaya a bombear con mejor presión. Si la hacemos en una costilla, que existe la posibilidad de que en vez de ayudarlo, lo vamos a complicar. ¿Por qué? Fracturamos una costilla, perforamos un pulmón, perforamos el corazón o perforamos esto qué, la faringe, laringe, cualquiera de ellas que pueda ayudar, impedir que entre el aire correctamente, y pues lo vamos a desamatar. Bueno, apoye el talón de la mano sobre la porción del esternón. Apo- Apoya el talón de la segunda mano sobre la primera. Inclínese hacia adelante de modo de que sus hombros queden a la altura de sus manos y con los brazos extendidos mire hacia abajo, hacia ay, perdón, hacia sus manos. Administre 30 compresiones y después administre dos respiraciones lentas. ¿Cómo debe ser ese movimiento? En la televisión muchas veces hemos visto ese movimiento equivocadamente o erróneamente, ¿sí? Ese movimiento debe ser con los brazos rígidos. Este movimiento que estoy haciendo con mis brazos y los que están mirando la llamada, este movimiento está mal, ¿sí? Las compresiones no se deben hacer con la fuerza de los brazos. Las compresiones se deben hacer con la fuerza o con el peso del cuerpo. ¿Cómo se hace esto? Colocando las dos manos sobre el esternón del paciente, colocando nuestros brazos rígidos y con la misma fuerza de nuestro cuerpo vamos a impulsarnos hacia adelante. Y así es que vamos a hacer las compresiones. ¿Por qué? Vamos a tener una presión constante, ¿sí? Siempre va a ser la misma presión, siempre va a ser la misma fuerza con la que vamos a hacer estas compresiones y no vamos y vamos a evitar de que entre una y otra, una sea más pasito, otra sea más dura, o no estemos haciendo o correctamente el movimiento. Otra cosa, cuando colocamos nuestras dos manos y nos ponemos rígidos para hacer la compresión, debemos visualizar que el pecho o la caja torácica se comprime un poco, ¿sí? Baje, porque si hacemos la presión con miedo de que, ay, le vamos a partir una costilla, le vamos a partir el esternón y la caja torácica no está bajando, pues el corazón sigue igual, sigue sin latir, sigue detenido. Entonces el paciente va a seguir inconsciente, ¿sí? O fácilmente va a morir rápidamente. ¿Alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta? ¿Ninguna? No, hasta el momento he entendido bien. Listo. Bueno,
¿Por qué es con el talón? Porque siempre, y les voy a recargar lo mismo, siempre vamos a ejercer una misma presión sobre la área donde vamos a colocar nuestras manos. Entonces, no debemos colocar las manos así, dos manos pegadas y haciéndolo así, sino entrelazar nuestros dedos y colocar la primera mano, la izquierda, la derecha, como quieran, colocar el talón para que toda la presión sea en un mismo lugar y no sea una presión para un lado, una presión para el otro, unas personas tienen más fuerza en un brazo que en el otro. Entonces así nos aseguramos de que todo siempre sea de la misma manera. Profesor, una pregunta. Sí. En ese caso, ¿hay que medir fuerza o hay que mantener la fuerza en una sola misma presión? ¿Hay que pedir fuerza? ¿Mm? Sí, o sea, digamos que a veces, por ejemplo, que si empezamos haciendo presión con una fuerza y se va aumentando la fuerza, o sea, el peso, yo me imagino que a pesar de que le estamos haciendo la presión, la fuerza va aumentando, la fuerza en la muñeca de nosotros, en el brazo puede aumentar, ¿no? Pues a ver, primero hay que tener en cuenta dos factores. El que les comenté primero, que es visualizar que el pecho, la caja torácica, o sea, imaginemos que el pecho es como sí, como una cajita. Entonces, al presionarla, lo que queremos Como un mirar, globo. ajá, bueno, como un globo, lo que queremos hacer con las compresiones es mirar que ese globo que se comprima, ¿cierto? Hay que visualizar que se comprima. ¿Para qué? El esternón va a estar en contacto con el corazón, no directamente porque el corazón no está ahí detrás del hueso así, pero sí va a estar ahí haciendo presión para que el corazón pueda latir, ¿sí? Si el movimiento que estamos haciendo no hace nada, el esternón va a bajar así y el corazón va a estar quieto. Si el movimiento que hacemos es bien, el esternón va a empujar el corazón y va a permitir que bombee, ¿sí? Eso es lo que va a hacer, empujar al corazón para que bombee. Entonces, primero, visualizar si la caja torácica se está moviendo. Segundo, la fuerza que tenemos que hacer es medida en base a este movimiento, en base a que si la caja torácica se está moviendo, podemos graduar esa fuerza. Entonces, si vemos que a tal fuerza se mueve la caja, no debemos hacer más fuerza de la que ya estamos haciendo. ¿Por qué? Porque es verdad que en el esternón vamos a evitar que se fracture alguna costilla, pero al hacer mucha fuerza, pues aún así podemos fracturar una costilla y causar daño, ¿sí? Entonces, esta fuerza no se va a aumentar a medida de que vayamos mirando de que la caja sí se mueva. Si la caja vemos que se mueve, mantenemos la presión que estamos haciendo. No vamos a hacer más fuerza, porque si hacemos más fuerza, el latir no va, el corazón no va a latir más rápido ni va a latir mejor, ni va a funcionar mejor, ¿sí? Lo que vamos a hacer es causarle mucho más daño. Incluso podemos a veces hasta estar comprimiendo de más el corazón y impedir que lata. ¿Listo? ¿Sí me expliqué, Landy? Sí, profe, sí, perfectamente entendí. Listo. Bueno, entonces, ese sería el ciclo. Aquí habla de que realizamos 5 ciclos, pero cuando hay una emergencia y no ha llegado nadie, no ha llegado ningún sistema de socorro, no ha llegado una ambulancia, no ha llegado el doctor, la enfermera, el de defensa civil, lo que quieran, o no pueden salir del sitio. Una vez inicien las compresiones, no se pueden parar, ¿sí? Este soporte vital básico es algo muy delicado, ¿sí? Tienen que saber si hacer para poderse efectuar. Principalmente, pues lo que hemos hablado, no causar mayor daño. Si iniciamos estas compresiones, no debemos pararlas hasta el momento que recibamos la ayuda, ¿sí? Entonces, volvamos a repasar. 30 compresiones, 2 respiraciones. 30 compresiones, 2 respiraciones. Ese sería el soporte vital básico. Si en algún momento de la, del módulo nos asignan algún sitio físico, o sea, para reunirnos, hacemos el ejercicio del soporte vital básico, ¿listo? Para que quede más claro.
Ahora vamos a hablar de hemorragias. Hay varios tipos de hemorragias, ¿sí? No solamente porque salga sangre, va a ser una hemorragia igual que todas. Tenemos tres tipos de hemorragias. Tenemos hemorragias arteriales, tenemos hemorragias venosas y tenemos hemorragias capilares. ¿Cuáles serán las tres diferencias? Alguien que me diga una diferencia de la hemorragia arterial, que lo que piense, no tiene que ser científicamente, lo que piense. La profundidad, profe. La profundidad, sí, una herida que cause un daño en una arteria es una herida profunda, porque las arterias generalmente están más centradas, están más adentro, ¿sí? Lo que está más superficial son las venas, ¿sí? ¿Qué otra diferencia tendría de la hemorragia? El sangrado es más rápido, profe. El sangrado es más rápido y con mayor ¿qué? Presión, ¿sí? Recuerden que nuestras arterias, tenemos dos tipos de vasos que llevan nuestra sangre al todo el cuerpo. Tenemos las venas, tenemos las arterias. Las venas comúnmente las vemos de color, las identificamos de un color ¿qué? Moradito, ¿cierto? O oscurito, rojito, oscurito, ¿cierto? Las arterias las identificamos de un color rojo vivo, ¿sí? Las venas llevan la sangre, recogen la sangre que ya recorrió todo el cuerpo y la llevan hacia dónde, hacia los pulmones, para que los pulmones la vuelvan a oxigenar y la vuelvan a llevar al corazón y esta vuelva a salir oxigenada. Cuando esta vuelve a salir oxigenada, sale a través de las arterias. Las arterias son las que llevan toda la sangre al cuerpo y ahí se vuelve a completar el ciclo. Cuando la arteria lleva toda la sangre al cuerpo, llegan a las venas, se vuelven a recoger y se llevan al corazón y así perpetúa el ciclo de la oxigenación en el cuerpo, ¿cierto? Entonces, ya sabemos cuáles son las dos. ¿Qué diferencia hay? Como la sangre arterial viene directo del corazón, ella viene con mucha presión porque el corazón bombea con muchísima presión, ¿sí? Ahorita en este momento podemos estar aquí hablando y no sentimos el bombeo del corazón, pero porque nosotros ya nos acostumbramos a ese latido. Ya no lo sentimos porque estamos acostumbrados, pero el corazón bombea con mucha fuerza, ¿sí? ¿Qué sucede? Al momento de haber una herida, una hemorragia, esta sangre arterial va a salir con la misma fuerza que bombeó el corazón. Entonces, si hay una herida en la arteria, va a salir a chorro y va a salir así, como si fuera un aspersor. ¿Han visto alguna vez un aspersor en el pasto que bota el agua así, con esta frecuencia? Así va a salir la sangre en una herida arterial. Ahora, vamos a ver la sangre en una herida venosa. La sangre en una herida venosa va a ser continua. ¿Por qué? Porque no va a tener mayor pulsación, porque ella está recogiendo la sangre para llevarla al corazón. Entonces, si cortamos una vena, la sangre va a estar saliendo continuamente, continuamente, continuamente. Ella no va a generar ningún movimiento de pálpito en la salida, ¿sí? ¿Qué caracteriza a las dos hemorragias? La sangre arterial es mucho más roja porque se encuentra oxigenada, ¿sí? Se encuentra oxigenada, lista, lista para oxigenar cada parte de nuestro cuerpo. Y la sangre venosa, pues ya como dejó todo el oxígeno en el resto del cuerpo, pues viene más oscurita porque ya perdió toda la capacidad del oxígeno. Pues toda no viene totalmente desoxigenada, pero sí perdió gran parte del oxígeno. Entonces por eso se ve más oscurita. Entonces tenemos esas grandes diferencias. Ahora, la salida de una hemorragia por capilar. Entonces tenemos venas, arterias y además tenemos capilares. Porque fácilmente las venas, las arterias recorren el interior de nuestro cuerpo. Por ejemplo, nuestro brazo recorre el interior de nuestro cuerpo, de nuestro brazo, y las venas recorren el exterior, casi que el exterior, y recogen toda la sangre para devolver al corazón. Pero a todas las partes externas de nuestro cuerpo, por ejemplo, la punta de nuestros dedos, toda la parte externa de nuestro cuerpo, hacia la piel, esta sangre llega a través de los capilares, ¿sí? Después de la arteria llegan vasitos muy chiquiticos y es donde va a llegar la sangre oxigenada. Entonces, cuando nos cortamos aquí en un dedito, la sangre que sale de ahí es sangre de capilar. Por eso es que sale goticas
o porciones muy pequeñas de sangre porque ella no va a salir con mucha presión porque el vasito es muy chiquito. El vasito es muy chiquito. Tiene sangre, pero es muy chiquito. Entonces lo que va a suceder es que es un sangrado muy pequeño que se puede detener con mayor facilidad. Entonces, si entendimos los tres tipos de hemorragias que tenemos arterial, venosa y capilar. ¿Cuál de esas tres creen que es la más peligrosa? La arterial. La arterial. ¿Por qué cree que es la arterial? Por la fuerza de que late el corazón, la pulsación y así como pulsa el corazón, así Ujú, rápidamente queda el cuerpo sin sangre. exactamente. Claro que sí. El corazón, el corazón bombea con tal fuerza que al haber una herida de estas, pues la sangre se va a salir del cuerpo rápidamente y nos vamos a quedar sin sangre. ¿Y qué va a pasar? Pues nos vamos a morir. Fácil. La sangre venosa nos puede desangrar, claro que sí, pero podemos detener la hemorragia con mayor facilidad y es más, es mucho más controlable y se elimina menor cantidad que la sangre arterial. La sangre arterial, una herida en una arteria fácilmente lo mata a uno en segundos. En cuestión de un minuto usted ya está desangrado totalmente. Una herida venosa, pues es mucho más fácil. ¿Listo? Importante que, es importante que conozcamos un poco de la anatomía de nuestro cuerpo, ¿sí? Porque muchas veces queremos prestar los primeros auxilios, pero no sabemos qué partes conforman nuestro cuerpo, ni sabemos cuáles son los nombres de los órganos, ni sabemos cuáles son esos órganos vitales que al causarse un daño nos puede generar la muerte, ¿sí? Que irremediablemente no podemos atender. En este caso vamos a ver cómo funciona el corazón y cómo se ven las arterias y cómo recorren nuestro cuerpo. Bombean sangre a los vasos sanguíneos del corazón bombean sangre a los vasos sanguíneos que se esparcen por todo el... Su corazón es una máquina extraordinaria. Durante su vida, las paredes musculares del corazón bombean sangre a los vasos sanguíneos que se esparcen por todo el cuerpo. Su corazón tiene 4 cámaras. 2 cámaras superiores, llamadas aurícula derecha e izquierda, y 2 cámaras inferiores, llamadas ventrículo derecho e izquierdo, se contraen en un ritmo estable conocido como latidos del corazón. Durante un latido normal del corazón, la sangre de sus tejidos y pulmones fluye en sus aurículas, luego en sus ventrículos. Las paredes dentro de su corazón, llamadas tabique interatrial e interventricular, ayudan a impedir que la sangre de los lados izquierdo y derecho se mezclen. Dos válvulas funcionan como puertas entre las aurículas y los ventrículos para impedir que la sangre fluya hacia atrás en las aurículas. La válvula tricúspide se abre en su ventrículo derecho. Y la válvula bicúspide, también conocida como la válvula mitral, se abre en su ventrículo izquierdo. Los tejidos delgados pero fuertes, llamados cuerdas tendinosas, sostienen a las válvulas en su lugar durante las contracciones efectivas de sus ventrículos. La sangre que sale de los ventrículos pasa por otro conjunto de válvulas,
la válvula pulmonar entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, y la válvula aórtica, conectando la aorta y el ventrículo izquierdo. Con el fin de bombear la sangre con mayor eficiencia, su músculo del corazón, llamado miocardio, está dispuesto siguiendo un patrón único. 3 capas del miocardio envuelven la parte inferior de su corazón. Se doblan y ajustan en diferentes direcciones para empujar la sangre por su corazón. Cuando células especiales, llamadas células marcapasos, generan señales eléctricas dentro de su corazón, las células del músculo del corazón, llamadas miocitos, se contraen como grupo. Su corazón está dividido en 2 mitades, derecha e izquierda, que trabajan juntas como una bomba doble. Sobre el lado derecho de su corazón, la sangre desoxigenada de los tejidos corporales fluye por venas grandes, llamadas la vena cava inferior y superior, hasta la aurícula derecha. Luego, la sangre viaja hasta el ventrículo derecho, que se contrae y envía la sangre fuera del corazón hasta los pulmones para recoger oxígeno y deshacerse del dióxido de carbono. Sobre el lado izquierdo de su corazón, la sangre rica en oxígeno de sus pulmones fluye por sus venas pulmonares hasta la aurícula izquierda. La sangre luego pasa a su ventrículo izquierdo, que se contrae y envía la sangre fuera del corazón a través de la aorta para alimentar las células y los tejidos. Las primeras ramas de su aorta son los pulmones para recoger oxígeno. Bueno, entonces vamos a ver algo importante acá, que está relacionado con lo que estamos viendo, que es el soporte vital básico, ¿sí? Entonces, vemos que la parte de estos órganos se denomina cardiopulmonar, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Está compuesta por los 2 pulmones y el corazón. Recuerden lo que les estoy diciendo. La sangre tiene 2 recorridos. Una, cuando sale del corazón con oxígeno y nos lleva oxígeno a todo el cuerpo. Y la segunda es cuando regresa al corazón sin oxígeno para que pase por los pulmones y nos vuelva Y a hacer el mismo deshacerse del proceso. dióxido de carbono. Sobre el lado izquierdo de su corazón, la sangre es rica en oxígeno de sus pulmones. Ya, un momento que se pasó ese video. Entonces, ¿qué estamos hablando ahorita? Del soporte vital básico y de las heridas. Vamos a entender cómo funciona el sistema circulatorio para poder saber de dónde vienen estos sangrados y también en el soporte vital básico qué estamos haciendo cuando hacemos las compresiones. ¿Qué función tiene este actuar? Entonces, nuestro sistema circulatorio está compuesto por un corazón, 2 pulmones y vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos ya se dividen en los que le dije, venas, arterias y capilares, ¿cierto? Además de esto, en esta imagen nos muestra a los riñones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los riñones son los encargados de filtrar nuestra sangre y eliminar los desechos que se encuentran en ella y poderlos eliminar a través de la orina.
Pero lo que nos va a importar en este instante es el corazón y los pulmones y los vasos sanguíneos. ¿Listo? Cuando el corazón late, bombea nuestra sangre. ¿Qué sangre bombea? ¿Ven los vasos azules? Los vasos azules son los que recogen la sangre que previamente fue bombeada por el corazón y expulsada a través de los vasos rojitos, que son las arterias. Entonces, cuando toda esa sangre que viene de los vasos azules, de todas estas líneas azules, que son las venas, cuando se recoge de todas ellas, llega al corazón, a las cavidades que tiene, y las bombea ¿hacia dónde? Si toda viene desoxigenada y llega al corazón, ¿a dónde creen que la va a enviar el corazón? Los pulmones. A los pulmones, exacto. Entonces, el corazón envía la sangre a los pulmones y cuando nosotros respiramos, hacemos el proceso de inspiración y respiración. Cuando hacemos ese proceso, los pulmones captan el oxígeno y van a adherir estos oxígenos a las células sanguíneas, que son los glóbulos rojos, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a pasar? Esa sangre se va a oxigenar y va a volver al corazón. Entonces, los pulmones devuelven la sangre al corazón y el corazón, a través de las arterias, la va a enviar nuevamente al resto del cuerpo oxigenada. Entonces, es eso lo que sucede en nuestro sistema circulatorio. ¿Qué pasa cuando el corazón se detiene? Cuando los pulmones se detienen. Pues no va a haber sangre circulando con oxígeno. Entonces nos vamos a desmayar. Nuestro cerebro necesita dos componentes esenciales, oxígeno y glucosa, ¿sí? La glucosa, ¿dónde la obtenemos? Cuando comemos, ¿sí? Y el oxígeno lo obtenemos de la respiración. Si no tenemos la respiración, fácilmente nos vamos a desmayar. Entonces, el ejercicio de hacer bombear artificialmente el corazón, de hacerle presión, va a hacer que la sangre vaya a los pulmones, regrese de los pulmones al corazón y siga circulando por el cuerpo. Si el paciente no está respirando, ¿cuándo le metemos oxígeno? Cuando nosotros hacemos las dos respiraciones sobre él. Cuando le metemos las dos respiraciones y seguimos haciendo las presiones, garantizamos de que esa sangre vuelva a circular con oxígeno, ¿sí? Ahora, dos salidas. Entonces, ese sangrado vendría siendo de cualquier parte de nuestro cuerpo. Si sufrimos una herida en un dedo, ¿de dónde va a salir esa sangre? De los capilares, ¿cierto? Si sufrimos el sangrado, una herida en la parte central de la mano muy profunda, ya vendría siendo de venas y de arterias. Si vemos una herida en la parte profunda de nuestro brazo, vendría siendo venas y arterias, ¿sí? Entonces, las partes más externas del cuerpo vendrían siendo sangrados de capilaridad. Si están las heridas más profundas, ya vendrían siendo sangrados de venas y de arterias. Sigamos aquí un momentico. Está en la diapositiva acá. Sí, mija, pero lo que pasa es que Por favor, cierren el micrófono. Entonces vamos a hablar ahorita sobre el proceso de cómo actuar cuando tenemos una hemorragia. ¿Cómo creen ustedes que deberíamos actuar? ¿Creen que todas las hemorragias se tratan igual? Los que están conectados, ¿creen que todas las hemorragias se tratan igual? Dependiendo de la zona en la que se encuentre la herida. Dependiendo entonces de la gravedad de la herida, ¿con qué? Diferenciando si es hemorragia arterial, venosa, ajá, o capilar, exactamente. Entonces, primeros actos que deberíamos hacer para tratar una herida. Lavarnos las manos, colocarnos guantes y para detener la hemorragia. Si la hemorragia es muy grave, es
ilógico decirle espere un momentico mientras me lavo las manos y ya le detengo su hemorragia arterial, ¿cierto? Es ilógico. Eso, ¿quién está ya listo para detener una hemorragia arterial en la clínica, ¿cierto? En el hospital. Entonces, en la clínica o en el hospital, ¿verdad? Pero nosotros, como, como vamos a prestar el primer auxilio, es importante diferenciar estas hemorragias. Si es arterial, tenemos que actuar de una vez impidiendo que salga la sangre del cuerpo. Si es una cortada que la misma persona la puede tener en el momento, lo primero que vamos a hacer es lavarnos las manos. ¿Por qué? Porque así evitamos una contaminación a la herida y una posible infección en la zona o una infección generalizada que nos lleva incluso a la muerte. Entonces, ¿cómo se trata una hemorragia? Primera opción, compresión directa en el punto sangrante. Entonces dice, comprimir directamente la zona que sangra con gasas o pañuelos limpios. Mantener la compresión entre 5 y 10 minutos sin retirar nunca el apósito o la gasa. Es lo mismo. Si sigue sangrando, añadir más gasas. Mantener siempre el miembro elevado y sujetar las gasas con vendaje compresivo y nunca quitar estas gasas. Recuerden que es primer auxilio. Si está herido, si está cortado, si está lesionado, ¿qué es lo que debemos hacer luego de atenderlo? Llevarlo al centro asistencial, ¿cierto? Si llevarlo a la clínica, al hospital. Entonces, recuerden siempre que es primer auxilio. Nunca debemos quitar las gasas que ponemos sobre la herida para mirar si ya se detuvo. Si colocamos la gasa para detener un sangrado, ahí se queda la gasa hasta que lo llevemos al puesto de salud que tengamos que llevarlo. ¿Listo? Bueno, existe un componente muy importante en nuestra sangre, que ustedes lo habrán escuchado en algún momento de nuestra vida, que se afecta cuando nos da una enfermedad. Vamos a ver. El que me diga qué es, no hace el taller. ¿Listo? Este componente se afecta cuando nos da dengue. Es un componente en la sangre. Piénsenlo. Cuando les da dengue, a alguno le ha dado dengue o a un familiar, van al hospital, le hacen un examen y le dicen, tiene tal componente disminuido. ¿Cómo es la pregunta, profe? En la sangre existe un Las plaquetas, componente, las plaquetas. Las plaquetas. ¿Quién lo dijo? Jacqueline. Bueno, Jacqueline, no hace el taller. ¿Listo? Buen año. Bueno, las plaquetas, ellas tienen una función muy importante en nuestro cuerpo y es detener el sangrado, ¿sí? Cuando en el dengue se disminuyen es porque el virus del dengue se encarga de disminuirlas y pues nos afecta en nuestra parte de coagulación y por eso es que hay dengue hemorrágico y por eso es que las personas empiezan a hacer sus necesidades fisiológicas de heces en el baño con sangre o a sangrar por la nariz o incluso sangran por los poros, ¿sí? Porque las plaquetas se disminuyen. En este caso estamos hablando de hemorragias. El componente principal de principal no, el componente que está en nuestra sangre para detener una hemorragia se llaman las plaquetas. ¿Qué función tienen ellas? Unirse entre sí cuando existe una herida y formar un tapón para detener el sangrado. Entonces, si en un vasito, si en una arteria no, mentira, si en una vena o en un vasito hay una lesión, las plaquetas van a llegar y se van a unir ahí y van a generar un tapón y van a impedir que salga la sangre. ¿Cómo ayudamos a las plaquetas a que suceda esto? Con la compresión. ¿Con qué hacemos compresión? Con las gasas, con los pañuelos, con lo que tengamos a la mano para detener el sangrado. Ojo, con lo que tengamos a la mano, pero limpio, ¿no? Vamos a tener el trapo de la cocina y lo vamos a poner ahí encima. O el trapo con el que limpian el carro o cualquier trapo, ¿no? Es un trapo limpio. Mínimo un trapo limpio. O gasas estériles.
Entonces, al hacer compresión, aseguramos de que las plaquetas en el vasito se unan mucho más fácil y generen el tapón. Por favor, el que tiene el micrófono, cierre. Y generen ese tapón, generen ese tapón y termine el sangrado, ¿sí? Cuando quitamos la gasa, después de haber detenido el sangrado, ¿qué hacemos? Arrastramos ese tapón, ¿con qué? Con la gasa, se va pegado la gasa y vuelve y sangra, porque le quitamos prácticamente la puerta que el cuerpo formó para impedir este sangrado. Entonces es por eso que se hacen las compresiones y nunca se quitan las gasas. Claro, ¿alguna pregunta, duda o inquietud? ¿Nadie? Bueno, listo. Sigamos. Bueno, opción 2. Compresión de la arteria sobre el hueso subyacente. Si a pesar de lo anterior persiste la hemorragia, realizar compresión directa sobre la arteria correspondiente a la zona del sangrado y siempre por encima de la misma. Si la hemorragia es en el brazo, compresión con la yema de los dedos sobre la arteria humeral. Ya les voy a explicar. Si la hemorragia es en la pierna, compresión en la compresión con el talón de la mano sobre la arteria femoral. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si presionamos la arteria, vamos a impedir o vamos a disminuir que el flujo sanguíneo vaya con mayor fuerza o impedir ya que el flujo no pase y así asegurar de que la hemorragia se detenga. Acuérdense que la arteria es la que lleva la sangre bombeando con mucha fuerza, ¿cierto? Si la presionamos, pues vamos a detener ese flujo, ¿sí? Entonces vamos a posiblemente ayudar a disminuir el sangrado. Cuando nos hablan en el anterior de subir la extremidad, es porque al tenerla elevada, el corazón tendría que hacer mucho más fuerza para poder bombear la sangre hasta allá. Entonces, al elevarla, impedimos de que esa sangre que ya va con fuerza cuando estamos con los brazos abajo, y si la elevamos, esa sangre ya tenga menor fuerza y se impide la salida a través de la herida. Tenemos tipos de heridas, ¿no? Entonces tenemos, para ver si las puse acá. Ajá, bueno. Tenemos, bueno, herida nasal ahorita hablamos. Tenemos las heridas que se denominan que es una discontinuidad de nuestro tejido, generalmente la piel, y debido a un traumatismo. Este, además de lesionar la piel, puede afectar a otras estructuras subyacentes como el hueso o los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una herida, podemos decir que la piel que nos recubre está discontinua, o sea, se abrió, se rompió, se rasgó, se abrazó, ¿sí? Producida, tenemos heridas cortantes, producidas por objetos afilados como latas, vidrios y cuchillos. Tenemos heridas punzantes, producidas por objetos puntiagudos como clavos, agujas. eh, ¿Qué otro objeto puntiagudo? Un cuchillo también. ¿Qué más? Tenemos heridas punzocortantes, producidas por objetos puntiagudos y afilados como tijeras, puñales, cuchillos o incluso un hueso fracturado. Si sufrimos una lesión, el hueso se partió, el hueso también nos puede generar una herida. Tenemos heridas abiertas, son heridas de bordes irregulares conf- que no se confrontan. Heridas por proyectil de arma de fuego, en donde dependiendo del tipo de arma, calibre de la bala y la distancia de la herida tienen diferentes características. Recuerden que la distancia va a repercutir en la gravedad. Recuerden que si es muy cerca, va a generar ¿qué? Mayor o menor daño.
Mayor daño. Mayor daño, ¿cierto? Si es muy cerca, va a lesionar muy fuerte nuestro tejido, va a destrozar, si la bala entra en nuestra cavidad abdominal, destroza los órganos. Si pasa por el hígado, destroza el hígado. Si pasa por el intestino, destroza el intestino, ¿sí? Tenemos abrasiones, que son lo que consideramos como una raspadura, ¿sí? Causadas por las fricciones, o sea, sí, por ejemplo, si se caen en el pavimento, va a haber una abrasión. Tenemos avulsiones que son causadas dependiendo del objeto. Podríamos ponerlo así. La piel y parte de la carne o del músculo se desprende y queda una parte hueca. Entonces, esas son las avulsiones. Queda una parte hueca porque ese trozo de carne y piel se levantó. Tenemos amputaciones. Es la separación traumática o patológica de una extremidad y puede ser total o parcial. Tenemos heridas cerradas, en las cuales no se observa la separación de los tejidos. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay una herida como tal física, o sea, no está sangrando nada, pero hay hemorragia dentro de esta y se acumula y la podemos ver como ¿qué? Como un morado, ¿sí? O como, se llama hematoma, pero le decimos morado. ¿Cómo debemos actuar ante cada una de estas? Viendo que, bueno, vamos a abrir acá. Esta. Vamos a hablar de la tercera acción de la actuación de las hemorragias, que es el torniquete. ¿Creerían ustedes que ante una herida en una arteria, pero sin la amputación, o sea, yo no perdí mi brazo, pero me lesioné en la arteria y estoy sangrando, necesito un torniquete? Yo Sí, diría que sí, profesor. Yo diría que sí para evitar un mayor sangrado. Ajá, bueno, él diría que sí. ¿Alguien más tiene otra opinión? Nadie. Bueno, entonces, si no sufrió una amputación, pero sufrió una herida en una arteria, ¿qué debemos hacer? Hacer la mayor compresión posible y llenar el área de donde sufrí la lesión con gasas, incluso con el trapo limpio que hablamos, llenarlo para tapar esa herida, taparla en su totalidad para impedir el sangrado, pero rellenándola, ¿sí? No le vamos a hacer ningún torniquete. ¿Por qué no hacemos un torniquete? Porque si hacemos el torniquete, vamos a cerrar totalmente el paso de la sangre a la extremidad. Y si yo no perdí el brazo, pero tengo la herida y me hago el torniquete, entonces, ¿qué voy a hacer? Prácticamente me voy a hacer que mi brazo se muera. ¿Por qué? Porque voy a perder todo el flujo del resto de la sangre al resto del brazo y lo que va a pasar es que cuando lleguemos al hospital o a la clínica van a decir, tenemos que amputar porque el brazo está muerto, ¿sí? En cambio, si rellenamos la herida, vamos a asegurar de que por uno u otro vaso siga circulando sangre y detener la herida de la arteria. ¿Cuándo hacemos un torniquete? Cuando hay una amputación. ¿Por qué? Porque ya después de esa zona ya no hay más nada que rescatar. Ya hasta ahí se perdió la extremidad. Entonces tenemos que impedir que por esa lesión se desangre la persona y tenemos que cerrar totalmente el paso sanguíneo. ¿Con qué podemos hacer un torniquete? Con un trapo, como lo está haciendo el ejercicio en la imagen, lo hicieron con un trapo y una vara, girándola, haciendo la compresión con una correa, con un elástico. ¿Con qué más podemos hacer un torniquete? Ideas, denme ideas. Ustedes que Con una, son los con una futuros corbata, seguridad. profe. Con una corbata. ¿Qué más? Con una correa. Con una correa, ya. Una sábana. Con una sábana, ¿sí? Es infinidades de opciones para hacer un torniquete. Entonces, ¿quedó claro cuándo hacer un torniquete?
cuando tenemos una amputación, nunca cuando hay una herida arterial. Si hay una herida arterial, es compresión y rellenar. Recuérdenlo siempre. ¿Listo? Profe, una pregunta. Pongamos, Pregunta. cuando la gente del campo así que vive por allá bien en esas partes, ellos cuando haya así, pongamos un accidente así que hay mucha salida de sangre, ellos rellenan con café. Pues esas son creencias que eso es parte de la cultura, ¿sí? Pero lo que uno debería hacer es rellenarlo con un trapo, ¿sí? Mínimo con un trapo limpio. Recuerden que mínimo debe estar limpio. Nunca con algún otro objeto ni con una otra sustancia que va sí o sí generar una infección. De por sí, cuando metemos un trapo limpio, estamos en riesgo de generarle una infección a la persona, ¿sí? Y cuando actuamos para salvarle la vida a una persona, nunca estamos 100% seguros de que lo vamos a salvar, ¿cierto? Siempre existe la posibilidad de que por lo que estamos haciendo lo vamos a perjudicar. Entonces, cuando agregamos café o que pongámosle un pedazo de sábila o un tallo de sábila mientras tanto para que también que la sábila es muy buena para que ayude a coagular, que no sé qué más. Cualquier cosa que sea ajena al cuerpo va a generar un daño, ¿sí? Incluso, si imagínense rellenar con café y llegar al centro médico y que lo quieran y uno quiera que lo atiendan rápido, entonces, tras de que tiene gasas y tiene café, entonces el personal médico tiene que retirar las gasas y aparte ahora lavar toda la herida porque tiene que retirar hasta la última grano de café para poderle cerrar y poderle cauterizar y cerrar toda la herida y la piel. Tienen que hacer trabajo doble y aparte iniciar un proceso con antibióticos para eliminar posiblemente una infección. En cambio, si es un trapo, se puede iniciar antibióticos, pero es mucho menor el riesgo de que suceda una complicación de esto. Entonces, para su respuesta sería no poner nada que sea ajeno al cuerpo, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos a actuar ante cada una de esas heridas? Por ejemplo, si es una herida por punzantes, no vamos a retirar el punzante de una vez. Si podemos ir al sitio asistencial enseguida, nos dirigimos hacia el sitio asistencial. ¿Por qué? En este caso es una aguja o un clavo, pero puede ser algo mucho más grande, ¿cierto? Y al intentar retirarlo, ¿qué podemos hacer? Lesionar un nervio, lesionar un tendón, fracturar, lesionar más aún la piel y el músculo, incluso cortar arterias y venas, produciendo aún mayores sangrados, ¿sí? Entonces, estos objetos que nos atraviesan, debemos dejarlos ahí hasta el momento en que lleguemos al centro asistencial para que la persona encargada pueda retirarla y pueda darnos la atención necesaria, ¿sí? En caso de que si retiran y hay una hemorragia, ellos puedan de una vez asistirnos. ¿Por qué? Porque si hay una hemorragia, ellos fácilmente nos colocan unidades de sangre y pueden sustituir todas las que perdimos, ¿verdad? Heridas cortantes, fácilmente con compresiones vamos a hacer el ejercicio de detener la hemorragia. Las laceraciones también, laceraciones igual. Los heridas de bala también debemos tratarlas como una herida de arterial, rellenar, hacer la compresión y si la compresión no elimina el sangrado, rellenar hasta que el sangrado pare y llegar al centro asistencial. Los heridos los heridos en combate, los soldados, los militares, policías, ellos están entrenados de que cuando tienen alguna lesión, que es impactada por bala, una explosión, vamos a esa rellenar. ¿Por qué? Porque el principio es salvar lo que más se pueda, ¿no? Primero salvaguardar la vida de la persona y salvar de su extremidad. Y si hacemos un torniquete, lo que vamos a hacer es actuar mal. Entonces, el principio total de eliminar la herida es compresión y si no para, rellenar y seguir haciendo compresión. Abrasiones. Las abrasiones generalmente, como son raspaduras, arden hacerles compresión. Y como una abrasión
las abrasiones lo que hay que hacer es desinfectar principalmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque se supone que usted se raspó con el suelo, con una pared, con infinidad de cosas. Y en esas superficies van a haber contaminantes que nos pueden causar una infección. Entonces, la principal acción ahí sería desinfectar. ¿Con qué? Con lo más mínimo que es agua y jabón, ¿sí? Eso sería lo más mínimo. De último, el alcohol, porque imagínense el alcohol lo que arde en una herida de esas. Lo que causaría aplicarle alcohol en una abrasión, o sea, en una raspadura, es también quemar, además de esto, quemar y irritar la zona. Abulsiones. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mantener la zona que se levantó unida o tratarla un poquito de acomodarla en el sitio hasta el momento que lleguemos al centro asistencial. ¿Por qué? Porque si se mantiene unida, posiblemente se pueda salvar esa parte que se levantó y los médicos puedan unirla con suturas y ella vuelva a tener circulación y salvar ese trozo y no que nos quede como un hueco, ¿sí? Porque si se levanta parte de la carne, parte del músculo, generalmente queda como un hueco cuando se elimina. Pero si se mantiene todavía pegada, podemos mantenerla ahí unida y esperar llegar al centro asistencial para que se vuelva a unir por suturas. Si tenemos una amputación en un dedo, ¿cuál sería el manejo? ¿De dónde haríamos el torniquete en la zona para detener ese sangrado? Por ejemplo, en este caso de la amputación de este dedo, ¿dónde haríamos el torniquete? ¿Dónde creen ustedes? Profe, en el dedo, pero más en la parte de atrás porque ya se perdió la extremidad. Exacto, exactamente. Bueno, yo tengo ahí una duda o una experiencia a base de ese tema. Yo Sí. hace 3 años tuve un accidente y yo por accidente laboral perdí, o sea, la máquina me Ujú. quitó un dedo y tuve tenorragia en el tercer dedo de la mano izquierda. En ese Ajá. momento yo no presté mi mano para que no, para no presentar más daño pues como en la mano como tal, porque tenía pues la tenorragia y tenía la fractura en el dedo índice de la mano izquierda. Ajá. Aunque no se me cayó totalmente el dedo me quedó prácticamente colgando de la piel. Sí. Cuando Oye, llegó la, ajá. cuando llegó, cuando llegaron los bomberos, todos mis compañeros brigadistas, lo que hicieron fue tenerme en la mano a lo alto, pero Ajá. yo en ningún momento solté mi mano. O sea, con mi mano derecha, yo lo que hice fue sostener mi mano izquierda y el dedo para que no se terminara de caer. Ajá. Aún así, ¿Cómo, en ese cómo, momento, cómo se terminara de caer? O sea, ¿la lesión fue solo en el dedo o en la mano también? no, solo en el dedo, fue en el dedo índice de la mano izquierda. Ajá. Pero, o sea, la fractura fue en el dedo índice y tuve tenorragia en el dedo derecho, en el tercer dedo de la mano izquierda. Ajá. En Exacto. ese momento, pues, yo no solté mi mano, pero hice presión en el dedo y pues afortunadamente a eso no tuve más hemorragia porque igual sangre no fue mucha la que salió. Sí. Entonces, si el paciente tiene la oportunidad de hacerle presión, se debe dejar, o sea, se puede seguir dejando si el paciente está consciente y puede Claro. hacer presión Incluso es un o sea, acto, entre menos manipulación de la herida y menos manipulación de si se llega a presentar una fractura, sería mucho mejor, ¿sí? claro. Claro, claro está porque al manejar una fractura, pues siempre está uno expenso desde que se complique, ¿sí? De que genere más daño porque el mismo hueso puede herir otras zonas, podemos complicar la fractura partiendo más de lo que ya sucedió, porque si se fracturó, posiblemente hay una fisura más abajito o a un lado y podemos, bueno, infinidad de complicaciones. Pero bueno, en su caso el dedo quedó colgando, ¿sí?
Sí, el dedo quedó colgando, aunque cuando llegaron los bomberos ellos lo entablillaron, pero al momento de llegar al hospital, cuando me quitaron la tablilla y las vendas, el dedo se cayó. O sea, Y, quedó ajá. pegado a la venda y como el médico lo que hizo fue suspender la venda en el aire, se terminó de caer el dedo. Y no hubo posibilidad de salvarlo. Sí, sí, gracias a Dios. Y pues no quedó 100% funcionando porque quedó con tornillos y quedó, él no doble. Ah, Él quedó pero como, lo volvieron a unir. sí, sí, señor. O sea, sí Ah, ok. quedó, sí, señor, pero no quedó funcionando correctamente. En Ese ese es el caso, ejemplo, ese es el ejemplo que, ¿qué? ¿En ese caso qué? por ejemplo, desafortunadamente han habido varios casos de esos acá y en los que desafortunadamente mis compañeros sí han perdido el dedito. Sí, Cuando o sea, nosotros, yo estoy acá en el grupo de brigadistas de la empresa y lo primero que nos dicen es que cuando pase eso, en el momento en el que se cae de pronto el dedo o la parte del cuerpo, meterla en hielo. sí, ¿Qué tanto se debe dejar en lo posible ya voy a eso, para poderlo, ya voy a eso. o sea, cubrir y en lo posible que no se pierda como la vitalidad del tejido? Porque Ajá, desafortunadamente una compañera, ella sí no le pudieron recuperar el dedito porque el dedo del frío se le quemaron los tejidos. exacto, ajá, ya voy a eso, ya les voy a explicar eso. Bueno, tenemos, la explicación que les daba antes era que si tenemos una herida, o en este caso como ella que sufrió un traumatismo y su dedo quedó colgando, no debemos hacer un torniquete. ¿Por qué? Porque el dedo aún no se ha perdido totalmente y existe la posibilidad de que siga irrigando sangre y el tejido siga vivo, ¿sí? Así que colgando en un pedacito, los vasos, los capilares que se encuentran pueden seguir bombeando sangre hacia la extremidad y mantener viva esta extremidad. Entonces, no debemos hacer el torniquete de una vez, sino que, por ejemplo, el reflejo que tuviste tú de mantener la presión es un reflejo involuntario que tiene uno para salvaguardar sus partes y su vida, ¿sí? Que es hacer la compresión. Ese sería un buen actuar, ¿no? Y también detener la hemorragia con gasas en la parte donde sucedió el traumatismo. Pero en el ejemplo de la imagen, esta persona perdió el dedo y pareciera que es una pérdida limpia, por ejemplo, con una sierra, con un cuchillo, con algo limpio que quedó perfectamente cortado. ¿Dónde haríamos el torniquete? Seguramente lo haríamos una parte un poco atrás de la herida para impedir y cerrar todo paso de sangre, impedir la hemorragia. Y si existe la posibilidad de salvaguardar ese dedo bajo una baja temperatura y llevarlo lo más rápido posible a un centro asistencial, se podría volver a unir, como en el caso de ella. ¿Cuánto tiempo? El menor tiempo posible. No existe un tiempo que le diga 5 minutos, 10 minutos, porque todas las eventualidades son diferentes. No sabemos cuán tiempo, en qué lugar estamos de lejanía del centro asistencial, en el cual podemos llevar el dedo y poder generar que nos vuelvan a unir a nuestro dedo, a nuestro resto de extremidad. Entonces, lo que se recomienda es mantener una baja temperatura, pero nunca en contacto con el hielo, ¿sí? Porque el hielo genera quemaduras. El hielo, al igual que el fuego, genera las quemaduras que dan muerte al tejido. En este caso, pero toma un poquito de agua. En este caso, cuando la extremidad la queremos salvar, se dice que se debe conservar a bajas temperaturas para que no vaya a haber muerte del tejido, pero en muchos casos contrarios se ha hecho de que se mete la extremidad en un recipiente con mucho hielo y lo que hacemos es quemar el tejido, ¿sí? Aparte,
ese tejido, como está cortado del resto del cuerpo, pues no tiene flujo sanguíneo que lo vaya a mantener medianamente caliente o a su temperatura. Entonces lo que vamos a hacer es matarlo. O sea, en vez de ayudarlo, lo que va a llegar allá es un pedazo de nuestro cuerpo muerto. Entonces, ¿cuál sería el actuar? Mantenerlo con una porción de agua y una porción de hielo en condiciones frías y mantenerlo estéril. ¿Por qué? Para impedir también las complicaciones de infecciones. Una idea fácil para mantener una extremidad como un dedo estéril vendría siendo un preservativo o un condón, ¿sí? Existe el debate de que si debe haber un condón en un botiquín, y eso lo vamos a ver en la próxima clase cuando hablemos del botiquín. Pero un condón es es un, ¿qué? Un objeto, bueno, el preservativo es de un material que viene por un proceso estéril, por su mismo uso, y garantiza de que si guardamos la extremidad ahí, podemos mantenerlo estéril y un poco separado del contacto con el hielo, ¿sí? Entonces la esencia es así, mantener el menor tiempo posible, porque no sabemos a cuán lejos estamos del centro asistencial, mantenerlo el menor tiempo posible en refrigeración y la refrigeración no estar directamente en contacto con el hielo. ¿Listo? ¿Sí me di a entender? ¿Alguna duda, inquietud, preguntas? O sea, profe, mantenerlo frío constantemente, pero tampoco sin hielo. Exacto. Muchas veces en la televisión muestran eso, ¿no? Que no, metámoslo en hielo y lo llevamos al hospital. Y ponen una cava con un montón de hielo en cubitos y meten la extremidad ahí. Y está mal porque lo que va a hacer es quemar el tejido y matarlo, ¿sí? Entonces lo que se debe hacer es una porción de agua y una porción de hielo y meter la extremidad ya sea en una bolsa que sea estéril o posiblemente también en un preservativo, como les digo, que los mantenga separado del exterior y lo mantenga frío, pero no lo mantenga congelado, porque si lo congela, pues prácticamente lo va a matar, ¿sí? ¿Cuándo debemos hacer el torniquete? Cuando hay una amputación cercenada. O sea, ¡fum! Amputación de una vez torniquete. ¿Listo? Dios. Limpiar. Actuación ante heridas abiertas. Entonces, vamos a ver. Primero lavarse las manos y colocarse guantes quirúrgicos. Recuerden que los guantes quirúrgicos son diferentes a los guantes de manejo que son los de la caja. Los guantes quirúrgicos vienen en bolsitas separadas, ¿cierto? Limpiar la herida con agua y con jabón. Secar la herida con gasa desde el centro hacia la periferia. ¿Por qué no podría ser de la periferia hacia el centro? O sea, del borde hacia el centro. ¿Por qué tiene que ser del centro hacia afuera? Para evitar la contaminación de la herida. Para evitar esa contaminación. Recuerda que nuestra piel, en este momento, estamos acompañados de miles de microorganismos que nos recubren, ¿sí? Nuestra piel, nuestro intestino, todos estamos llenos de bacterias, de cualquier cosa que se pueda pegar a nuestra superficie y que esté viva, está ahí pegadita. Si sufrimos una lesión, le estamos abriendo la puerta a todas esas bacterias y microorganismos que están pegadas en nuestra piel ingresar y provocar una infección. Entonces, cuando hacemos la limpieza debe ser hacia adentro, hacia afuera, porque se presume que lo de adentro, nuestra parte interior es estéril, no tiene bacterias. Entonces, lo vamos a hacer de adentro hacia afuera, propiciando que la limpieza que en la limpieza se vaya eliminando cualquier contaminante que quiera o pueda entrar, ¿sí? Desinfectar la herida con un antiséptico. Cubrir con gasa o esparadrapo
retirarse los guantes y lavarse las manos y advertir la vacunación antitetánica. ¿Esto en caso de qué? Del tipo de lesión y del tipo de objeto con el cual se provocó la lesión. ¿Con qué tipo de objetos necesitaríamos una vacuna antitetánica? Con la mayoría de los objetos, profe. Con la mayoría de los objetos, ¿por qué? Porque todos pueden causar infección, inclusive hasta irritaciones, infecciones, todo eso. Se pueden contaminar, por ejemplo, si yo tengo una herida y voy al hospital, me hacen la sutura y no me coloco la antitánica y me paso por X o Y sitio que esté contaminado, puede ser por excremento de algún animal y me puedo contaminar, me puedo Exacto. infectar. Ajá. Entonces, ¿cuándo necesitamos esta vacuna? Principalmente cuando el objeto que nos causó la herida está contaminado, ya sea por heces, o sea, por materia fecal, por tierra, por aguas que estén contaminadas, cualquiera de estos objetos que contaminen, necesitaríamos una vacuna antitetánica. Generalmente cuando son heridas limpias con un cuchillo que propiamente usted usa en la casa, que lo mantiene limpio, que lo mantiene sin óxido, no necesitaría la vacuna,